fue el 18 de abril, aproximadamente a las 8 de la noche, ya faltando 10 minutos, 5 minutos recuerdo para las 9 porque tenía que salir por cuestiones laborales. Entonces fue la última vez que yo la vi a mi hermana. Así que por favor, márchate de aquí. ¡David, no! ¡Auxilio! No amor, casos de femicidio. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú y yo estamos separados. Por favor, déjame en paz. Kerly, dame una oportunidad. Quiero recuperar a mi hogar, a mi hijo. Quiero ser feliz con ustedes. No, tú no vas a cambiar. No, Kerly. Ya estoy cansada de todos tus maltratos. A tu hijo lo puedes ver, pero entre tú y yo ya no existe ningún tipo de relación. Así que por favor, márchate de aquí. Kerly, yo te amo, pero si no eres para mí, no serás para nadie. ¡David, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Auxilio! Resulta que ya al transcurrir las horas, ya alrededor como de las 9 de la noche, viene el suegro de ella, el papá de lo que es el conviviente, viene aquí a decirme que la noche anterior él había llegado en un taxi, él había llegado con el niño y que había dicho que ya le iba a ver a Kerly después y que le tenga el niño, que después. Entonces venía acá a contestar, a ver dónde se encontraban los dos, porque no aparecía ni él ni ella. Y al ver que no llegaba, llegó mi hermano el mayor, llegó también aquí, llegó a la casa, también a preguntarme a mí que por qué no aparece mi hermano, dónde se encuentra.
Entonces optamos por entrar a su vivienda. Rompimos el candado y entramos. La sala completamente, como le digo, la sala limpia, todo en su lugar, en su sitio. Ya cuando yo le digo a mi hermano, voy a proceder a entrar al cuarto donde ellos convivían. Entonces entro al cuarto y yo me acerco y observo, ¿no?, que las sábanas estaban envueltas y a lo lejos la sábana era de color blanco y a lo lejos veo habían gotitas de sangre. Entonces yo me imaginé que tuvo otra discusión más, una pelea más. Entonces entro, me acerco a la cama. La cama estaba lateral y yo me acerco y lo que avancé a observar fue solo una cabellera larga. Entonces yo veo debajo de la cama, entonces yo digo, ella tenía muñecas más o menos grandecitas y ella siempre le caminaba el pelo, a ella le gustaba. Entonces yo me acerco, me voy acercando más y a la distancia más o menos de unos 50 centímetros me acerco a ver esa cabellera y veo la cabeza de mi hermana. Lo primero que fue verla debajo de la cama completamente llena de sangre. En su cuerpo estaba cubierta de sangre. Tenía muchas, diría yo, varias apuñaladas. Entonces ahí yo la vi a mi hermana que estaba prácticamente sin vida. Cuando yo la vi debajo de la cama, lo que hice es jalarla, porque yo supuse capaz se haya escondido, capaz por el mío se quedó dormida. Entonces yo procedo a hacer así, o sea, procedo a llamarla a mi hermana. Y cuando ya le veo las apuñaladas aquí en la caja torácica, le veo aquí al costado y le veo todo el cuerpo completamente lleno de sangre. Y le pude observar las uñas, completamente se le habían quitado los dedos, le había quitado las uñas. En ese momento se me acababa la vida, no supe qué hacer, se me quedó completamente la mente, me quedé muy desconcertado, no sabía qué hacer en ese momento, pero estaba desesperado porque no creía que mi hermana había sido asesinada brutalmente. No lo creía lo más mínimo, imaginé que era una pesadilla. Sentía mucha impotencia porque todo ocurrió muy rápido. Yo la vi a mi hermana y el otro día la vengo a ver debajo de la cama, muerta, con muchas apuñaladas. Entonces, lo que hice en esa desesperación fue llamar a la policía, pedir ayuda, pedir todo lo que esté a mi alcance para que me llevaran con mi hermana, porque no creía que estaba muerta. En ese momento nos encontrábamos de turno, fuimos alertados por el ECO 911 que en el sector de Nuevo Pilo, específicamente en la iglesia, en la parte de atrás de la iglesia, se había ocurrido un hecho violento. Había fallecido una ciudadana. Al llegar al lugar específicamente pudimos constatar el cuerpo ya sin vida, en donde se procedió a realizar el tratamiento técnico conjuntamente con personal de criminalística. El domicilio era de propiedad del padre de la occisa. Era un área destinada como dormitorio, que era en la parte posterior de la vivienda principal, en donde se pudo verificar el cuerpo que se encontraba entre la cama, en la parte de abajo. Había un gran charco de sangre, en donde ya el tratamiento del cuerpo se pudo verificar varias heridas cortopunzantes, un aproximado de 14 heridas. En este momento ya
encontrarnos con el señor fiscal de turno, se realizaron varias diligencias, entre ellas ya el traslado del cuerpo al centro forense para su respectiva autopsia. Yo me encontraba en Zaruma, en la ciudad de Zaruma. Estaba laborando allá. Como a eso de las 10:30, cuarto para las 11, me suena el teléfono. Y es mi hijo Willy, el mayor, que me llama y me dice, papá, dice, sí, le digo, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué a esta hora me estás llamando? Y él también con una voz entrecortada, así que lo sentía, que angustiado, me dice, papá, dice, le encontraron a Kerly. Ay, ya le digo, qué bueno, le digo, ¿y dónde está? Pero papá, dice, le encontraron muerta, dice, David la mató. Oiga, cuando me dijo eso, ahí sí, ya prácticamente el mundo se me derrumbó. Fue algo, pero que no tengo palabras para decir en este momento, pero fue algo que prácticamente la vida en ese momento se acababa para mí. El número de casos de femicidios en El Oro no es claro. Mientras que la Policía Nacional registra 20 crímenes desde el año 2014 al 2019, el Movimiento de Mujeres del Oro, organización encargada de velar por las víctimas de violencia de género, aseguran que son 28 femicidios. En su mayoría, al igual que Kerly, estas mujeres fueron atacadas por quienes juraron amarlas. Pero, ¿qué pasa en la pareja antes de la muerte de la mujer? Muchos de los casos hemos escuchado de que ya hubo violencia intrafamiliar, hubo ya maltrato ya de golpes fuertes que llegaron hasta incluso a una hospitalización, pero lamentablemente todavía no llegamos a esa concientización de que al afectarnos cualquier hombre o mujer, denunciarlo, anticiparnos a que pueda ocurrir un hecho letal. Entonces sí hemos querido concientizar a muchas de las mujeres y también a algunos hombres que han tenido estos problemas intrafamiliares que lo denuncien. Estadísticamente tendríamos un data real, pero lamentablemente no lo tenemos. Entonces cuando ya ocurre una afectación letal, que es la muerte de un hombre o una mujer, recién vamos a comprender esta situación. Siempre existe un incidente, una discusión, él alza la voz, le grita, después puede ser el forcejeo, el empujón, el golpe directo, el empleo de algún instrumento para golpear. Es una espiral que va aumentando si es que la víctima no toma medidas a tiempo o es ayudada por alguien más, porque las personas que están sometidas a este tipo de violencia de género, muchas veces por vergüenza, por temor a no ser comprendidas, a no ser creídas siquiera, no denuncian. Estos antecedentes fueron registrados en el hogar de Kerly. Sin embargo, nadie imaginó que estos actos de violencia terminarían en muerte. Esto yo lo vi que fue por etapas. Primero comenzó con los gritos, prohibirle las amistades, a lo que era prohibirle verle con sus amigas de colegio, trabajos. Entonces, él comenzó primero a prohibirle así todo eso. A veces mis hijos me decían, como yo no pasaba aquí, me decían que a veces la gritaba, a veces por ahí dice que una vez le había roto la nariz, le había partido el labio, cosa que cuando yo le reclamaba, ella siempre salía a la defensiva, siempre trataba de como se dice, de no hacer dejarlo de la peor manera, porque sabía que el problema que se podía presentar
entre ella y mi persona. Entonces ella siempre trataba de que las cosas no pasen a mayores. Siempre lo defendía en ese momento. En el 2018, María Junio, de 29 años de edad, también fue asesinada a puñaladas por su ex conviviente. El femicida fue sentenciado a 26 años de privación de libertad. Los antecedentes fueron los mismos: violencia. Ella llegaba de cenar con las niñas, y dice que este hombre había subido al piso donde ella vive. Eso pasó en el Marta Bucaray. Y entonces que le había dicho, oye, dice, ¿y mi comida? Y ella le había dicho, ay, ¿qué comida? ¿Quieres que te traiga? Dice, no, dice, así con sus palabras groseras, así que eres como no sé qué, que chucha, que no sé qué, que ya vienes espumosa, que ya, cosas groseras. Entonces dice que mi hija se había levantado, le había freído un huevo y le había freído unos maduros. Le había dicho, ay, pues la huevada de comida que me da. Bueno, había empezado la discusión. Dice que él cogió un cuchillo, que se puso a hacer una salsa, una salsa de cebolla con tomate. Ya, y dice que mi hija ya no le hacía caso porque las niñas en ese momento estaban haciendo tarea. Entonces dice que en el momento que las niñas estaban haciendo tarea, es la discusión. Mi hija estaba acostada en el mueble. Entonces él se le acerca, dice, claro, ya es estar chateando con alguno de tus mozos. Entonces mi hija que le dice, oye, ve, no seas tan desgraciado, pero mira con quién estoy hablando. Es con el Cha, que es uno que es homosexual, ¿no? Entonces dice, mira, es con él. Y dice que él la había cogido con el cuchillo, hacerla así. Entonces mi hija le había dicho, dice, ¿tú eres capaz de matarme delante de mis hijos? Y le había dicho, ay no, mi amor, ¿cómo vas a creer? Es una broma. Bueno, seguían discutiendo. Dice que de la sala mi hija lo empujó a la puerta porque comenzó con grosería y le dijo, ándate. Entonces en el momento que le dice, ándate, dice que él coge y la abraza. Él dice, ay no, mi amor, yo te amo. Lo que le dice, yo te amo, le entierra el cuchillo en el cuello. Para mí es tan triste no haber podido ayudar a mi hija en estos casos. Mire, es tan doloroso que yo, créame que cuando mi hija falleció, yo salí a la calle, ya me encontraba con cualquier persona, me decía, señor, ¿usted es la mamá de María? Le digo, sí, por mi nieto, porque yo lo cargaba a él, yo lo conocía. Me decía, Fabricio le pegaba a su hija, dice la otra vez en el bus, la amenazó que la iba a matar, a donde quiera le pegaba. Según la DINASED, 11 casos de femicidio se registraron en Machala desde el año 2014. Pero, ¿qué actitudes tiene un hombre violento o un posible femicida? A veces es difícil distinguirlo o etiquetarlo, puesto que hay patrones conductuales que a veces no tienen nada que ver con un hecho violento, ni siquiera son agresivos. Uno que es netamente psicopatológico, pero que el hecho de generar una psicopatología no lo distingue como femicida, porque probablemente no es ni agresivo, ni es violento, ni es machista. Pero por algún brote psicótico o alguna crisis en la que esté, se puede generar el hecho. Hay otro patrón, otro esquema conductual que tiene que ver con un normal, ¿okay? Una persona que no se relaciona con hechos violentos, una persona que es cercana con todos, pero que también carece en ocasiones de control de impulso. Hay otro patrón que tiene que ver con agresión y violencia, en el cual el sujeto sí tiene pobre control de impulso, mucha actividad continua, es decir, hiperactivo, poco nivel de conciencia, además muchas conductas machistas que hacen que tenga poca tolerancia al engaño, que tenga poca tolerancia a la mentira, que tenga poca tolerancia a situaciones de libertad. Entonces es aquel hombre que suele ejercer control sobre la mujer, que no permite que se vista de tal manera, que limite las salidas con amigas o con amigos,
que tenga patrones restrictivos para su pareja. Y el cuarto patrón es un patrón mixto en el cual hay una fusión entre elementos patológicos y estos elementos de violencia o agresivos, conductas agresivas. En algunos casos ocurridos en la provincia, no se daba a notar el maltrato de los agresores a su pareja. Sin embargo, existen tipos de violencia que pueden llegar a un femicidio. El tipo de violencia que puede conllevar a un femicidio es el tipo de violencia coercitivo, donde el agresor ejerce la coerción, el poder, el dominio hacia la víctima. Entonces, una vez que la tenga en su poder, hace y deshace con la víctima, donde la víctima vuelve a ser una víctima muy vulnerable, muy miedosa, muy temerosa. Entonces es ahí donde crean los celos intensos y llega a un acto ilícito. La aplicación de la fuerza, arma blanca, arma de fuego, prendas de vestir y elementos constrictores han sido utilizados por femicidas para quitar la vida a su pareja. ¿Cuál es la motivación para cometer el hecho? Los celos. Los celos. Los celos intensos. Que le escribe a alguien, que porque sale, que con quién se ve. Y esos incidentes pequeños inicialmente terminan agrandándose y se genera una espiral de violencia del hombre hacia la mujer. El agresor comienza a tener una perspectiva de que están siendo engañados y luego viene la planificación de la venganza hacia el engaño. Es por eso que cometen el acto ilícito que es el femicidio. Muchos ni siquiera se consuma el hecho de un engaño, de una traición, pero ellos se lo imaginan. Entonces, en su descontrol emocional, a la final, por una frase mal dicha o mal interpretada en la relación de la pareja, ellos encuentran el pretexto correspondiente para descargar toda la agresividad que normalmente ya no la pueden manejar. Que el hombre no se quita eso, que es ese yugo que tiene que la mujer es propiedad de él. Y una vez que existe la aceptación, por algún motivo, el hombre quiere seguir dominando todavía sobre esa persona y ahí vienen los problemas, porque la persona quiere, en su momento la mujer quiere ser libre y el hombre no le permite, entonces vienen los problemas. En el 2019 se registraron 2.300 denuncias por violencia intrafamiliar, pero se presume que más de 3.000 casos no han sido reportados a la autoridad. Por lo general existe la violencia psicológica. ¿Qué son psicológicas? Son los gestos, los gritos, la indiferencia, las llamadas, que por los hijos, los WhatsApp, los celos. Esa es la violencia psicológica. Y ahí la violencia física, por lo general, por su condición del hombre ser un poquito más fuerte, la violencia física en las manos mismo, con una correa, algo, lo que se encuentra en la mano. La violencia es independiente del estrato social. ¿Existe alguna manera de prevenir un femicidio o más aún, un hombre violento puede cambiar? Primeramente, como psicóloga, tiene que el agresor reconocer que tiene un problema de los impulsos, que tiene un problema de la ira, para que se someta a un tratamiento. Pero dentro de todas las prevalencias, realmente el agresor no tiene conciencia de sus actos. Pero se puede prevenir también con el diálogo frontal, con el amor y reconocer de que todos los seres humanos tenemos emociones, positivas y negativas, pero las tenemos, y que en un momento determinado podrían deteriorarse estas relaciones y por ende pues nos vuelve vulnerables, y ahí podría haber. Entonces, en el momento que yo me conozco, manejo las emociones, conozco al que está al frente y logro esa empatía, me pongo en el lugar del otro y logro manejar, podría ser más llevadero el tema de cómo termina una relación. ¿Son recuperables o no? ¿O tienen la posibilidad de cambiar los violentos? Es para mí como profesional en los 30 años que tengo, eso queda en el limbo. Todas las personas delincuentes son recuperables. Y unos me dirán que sí y otros me dirán que no. Cada uno con su circunstancia, con su tratamiento, con su asistencia y bueno, y con la voluntad que tenga para cambiar o no.
Si hay un abordaje adecuado, un abordaje clínico, porque la celopatía no debe tratarse solo con especialistas de salud mental en el área de la psicología, sino también especialistas clínicos, psiquiátricos, es decir, con médicos. Debe haber consumo de fármacos que permita tener mayor control de emociones, que permita regular el sistema nervioso y permita que el sujeto pueda bajar sus niveles de ansiedad, porque la celopatía pues, está asociada a otro tipo de trastorno. Si él cambia en buena hora, porque todo ser humano puede cambiar, todo. O sea, estamos conscientes de que los seres humanos somos productos de una construcción social que esta sociedad nos ha generado. No es que yo nací mal o nací buena, eso es completamente falso. No es que es el destino que me hizo así o porque Dios lo quiso así. Eso es completamente falso. Las personas tienen una historia de vida, desde que nacen hasta que mueren. Si ya no existe la comunicación, cada quien por su lado, ella tiene derecho a hacer su vida, lo mismo el Señor. Para eso existen las leyes, los reglamentos, para que los niños los vea el padre, las medidas de protección. No se puede, se tiene que respetar la vida ajena de la otra persona, en caso de que ya estén separados. Y si en caso de no están separados, existen muchas formas también de ayudarse entre ellos, psicólogos, trabajo social, que también la unidad judicial otorga, la unidad judicial de violencia, la fiscalía otorga para que ellos se sometan. La muerte de una mujer a manos de un hombre era considerada un asesinato hasta el 2014, año que fue tipificado como femicidio. ¿Sabe usted la pena para un autor de este delito y cuáles son los agravantes? De acuerdo a nuestra normativa, artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, señala que el femicidio es cuando existe una relación de poder, existe una agresión física, ¿no es cierto?, y produce la muerte de una persona. Caso de violencia contra una mujer, la pena, como en todo asesinato, de 22 a 26 años. Luego hay agravantes, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo identifica el femicidio. Cuando una persona trata de obligatoriamente mantener una relación, cuando trata de restablecer una relación a la fuerza, frente a la negativa de la mujer se genera el homicidio, es agravante. Cuando el acto se lo ejecuta en frente de sus familiares, en frente de sus hijos, eso es un agravante. Y ahí se aumenta a 1/3 de la pena máxima. La pena máxima entonces para un femicidio es un femicidio para su autor es de 34 años, 8 meses. Pero, ¿cómo actúa el sospechoso cuando está en manos de la justicia o cuando ya fue sentenciado por femicidio? Se acogen al silencio o cuentan otra historia. Que no fue para tanto, que fue un accidente. Pero no aceptan que ellos han crecido con una imagen de violencia que les llevó a considerar que atacar a una mujer es normal. Ellos no asumen eso. Los últimos 3 casos que a mí me ha tocado abordar personalmente en el ingreso, ellos se muestran tan tranquilos, parece que estuvieran narrando, porque ellos nos comentan lo que pasa. Parece que estuvieran narrando una situación de cotidianidad de la vida, de su vida, que es normal, que bueno, cometieron el error, pero que normalmente no expresan el arrepentimiento. Al principio todavía no lo hacen. Luego, después, con el tiempo, ellos comienzan ya como a racionalizar las cosas y con la orientación que le damos para que ellos traten de hacer conciencia de la situación, a la final comienzan a demostrar el arrepentimiento y buscan, y casi todos, buscan el refugio de andar con una Biblia en la mano. Se refugian en la religión como un hecho de temor, de justificar o de, ¿cómo le digo?, o de buscar adaptabilidad para no tener actos de agresividad dentro de la convivencia carcelaria. Pero en estos casos existen víctimas silenciosas, las que más sufren, niños y niñas que presencian estos atroces hechos, que con llanto relatan la forma como su padre o pareja arrebatan la vida de su madre, a quienes no pudieron salvar. ¿Qué trastorno genera el quedarse huérfano y con el padre en la cárcel? Cuando existe un femicidio, pues hablamos de que
una persona o un esposo tenía arraigada una patología, hablemos de una celopatía, y pues por diferentes situaciones optó por asesinar a su pareja. Sin embargo, durante el proceso de convivencia, estos individuos, esas patologías se van arraigando en el hogar, y por aspectos socioculturales, pues el niño va aprendiendo, pues primero que el padre le grita, que el padre golpea a su mamá, que el padre pide las cosas y siempre está pidiéndolas de una manera agresiva. Entonces los niños empiezan a adoptar culturalmente pues ese tipo de conducta y empezar a adoptarlas en los diferentes entornos. Uno de ellos es el educativo, ¿sí? A golpear a sus compañeros, a insultar a sus compañeros, y en muchos de los casos que hemos tenido pues a golpear a los maestros, vistos ya pues como un problema de conducta. Aquí la base del trabajo, como le dije, es interdisciplinaria, ¿no? Siempre trabajando con la verdad con el niño, ¿sí? Utilizando estrategias idóneas para decirle que su papá, si bien es cierto, pues no está, ¿ya? Que su mamá falleció, y en muchos de los casos los niños vivencian el asesinato, que es lo más duro, lo traumático del caso. Trabajando con el área clínica, siempre tratando un poco de que el niño se sienta bien y que evite en lo posible pues topar estos temas. Sin embargo, el apoyo clínico, como les dije, y el apoyo psicopedagógico pues es vital, porque ayudaría a que el niño pues logre afrontar pues la situación y tenga una psiquis sana. En este caso, lógicamente van a haber momentos en que él pregunte por su mamá, ¿sí? Entonces allí el apego que generó hacia este familiar que está allí pues va a suplir un poco esa pérdida, va a suplir esas preguntas de que por qué mi papá mató a la mamá. Siempre trabajando con él que bueno, que no lo quiso hacer, sin embargo ocurrió, pero son cosas que deben irlo superando. Entonces sí es un poco duro, ya le digo, tanto para los familiares. Por eso aquí el trabajo con ellos es importante, buscar estrategias, que el familiar aprenda a hacer una intervención en crisis, porque va a haber momentos de crisis en el niño, ¿sí? El niño se va a poner a llorar, el niño no va a querer hacer las tareas en la escuela. Entonces aquí el trabajo fundamental es desde los primeros días del hecho, no tanto tratando de revictimizarlo, sino más bien tratando de apoyar el proceso, porque como todo ser humano, cuando fallece una persona pasamos un proceso de duelo, ¿sí? Que si no se lo trabaja adecuadamente, pues este proceso de duelo nos va a afectar toda la vida. No todos los casos de violencia terminan en muerte. Hay hombres que no lograron matar y mujeres que se han salvado, tal como nos cuenta una sobreviviente a quienes llamaremos Cristina. Al principio era un hombre súper espectacular. Yo no le encontraba defecto alguno. Ya después comenzó con celos, comenzó o sea, él me restringía todo mi tiempo, él era dueño de mi tiempo, él era dueño de mi teléfono, él era dueño de todo lo que yo hacía, todos los movimientos que yo hacía eran observados por él. Y cualquier cosa que yo hiciera mal, comenzaron en ese momento las agresiones verbales. Con el pasar del tiempo, que yo me daba cuenta que me engañaba con otras mujeres, me dejaba encerrada, se iba a tomar y me dejaba encerrada. Pero cuando él llegaba tomado, su papá siempre me protegía, su papá siempre estuvo. El día sábado 4 de enero, a las 10 de la mañana, no estaba su papá. Y la discusión comienza porque yo me entero que él tenía una mujer embarazada. Y yo decidí que yo lo iba a dejar. Entonces, él no aceptó que yo lo dejara. Claro, porque además de que yo le servía como mujer, le servía como empleada doméstica,
le servía como administrador sin un sueldo. Entonces él no permitía que yo, o sea, él no quería que yo me fuera. Pero yo estaba decidida porque decía, no, o sea, es que no puedo seguir aguantando. Y como él ya vio que ya la decisión era irreversible, me dio una golpiza como lo que nunca me había dado. No había quien me defendiera, no había nadie que me pudiera ayudar. Primero me agarró el cabello, fueron muchos golpes en la cabeza. Luego los golpes fueron en la espalda, las costillas. Luego él tomó una correa porque no encontraba un bate. Él estaba buscando un bate que él siempre, cuando lo compró, me dijo que eso era para mí. Que él no sabía cuándo lo iba a utilizar, pero que era para mí. Él agarró la correa y me pegó correazos. Él me decía que eran los correazos que mi papá nunca me había dado. Porque yo siempre le decía que nunca se le ocurriera ponerme por encima porque ni mi papá nunca me había pegado. Entonces, como no encontró el bate, la correa fue el medio. Los profesionales aseguran que existen alternativas para no caer en el femicidio. El sarcasmo, el grito y el insulto son las primeras señales que muestran que puedes caer en un círculo de la violencia. Para cualquier hombre que cometió algún maltrato, cualquier hombre que sigue, lo recomendable que se les dice es que mejor, antes de hacerles daño, recojan sus cosas y se vayan y se separen mejor. Porque en su debido momento, vuelvo repito, ellos amaron a esa mujer. Y en el momento que ellos quieran cometer cualquier cosa que cruza por su mente, que es por el tipo de celos, hay centros psiquiátricos, al hombre también se le brinda ayuda y ellos también pueden optar por pedir ayuda cuando tienen este tipo de problemas. Si el hombre no se guardara tantas cosas, el hombre hablara lo que le pasa, yo pienso que también se frenaría un poco este tipo de lo que está sucediendo aquí, principalmente en el Oro, lo que son los casos de femicidio. Si no hay entendimiento, lo más práctico, lo más sano es hacerse a un lado y cada cual siga su camino, pero no llegar a extremos de violencia, porque lo terrible es que un hombre elimine a una persona y sobre todo siendo su pareja, la madre de sus hijos. Eso es algo que yo prácticamente lo veo, pero de lo último. Por años se realizaron campañas concienciando a la mujer para que no calle y denuncie. Pero recuerda que todo depende de ti. No golpear, no insultar, no matar. Porque si lo haces, es un no amor. Sí, sí se puede terminar con la violencia y la muerte. Solo con amor. Cualquier momento del día o noche es bueno para decir basta y poner fin a una pesadilla. No la golpees. No tengas miedo de pedir ayuda. Tu corazón sabe que la violencia no es amor. Y si amas, busca cómo mejorar. Eso no te hace menos hombre. ¿Te gustó? La enamoraste. Juraste protegerla. No te conviertas en el vil protagonista de su pesadilla o el verdugo de su vida. No cambies las frases dulces por insultos. No cambies caricias por golpes. No cambies el amor por miedo. No cambies los detalles por olvido. Recuerda que hay dos tipos de dolor. El dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. Elige qué hombre ser. Basta de imponer miedo. De humillar, insultar, golpear. Ellas tienen derecho a la paz, la felicidad y sobre todo al amor. No permitas que un impulso defina tu futuro. Recuerda que ella siente y tú sabes lo que merece. Cuídala. Reflexiona. Ella es el reflejo del amor que le estás dando. Si cambió, analiza cómo estás actuando. No desahogues tu dolor lanzando el puño. No solo destroza un rostro, destruye sueños, anhelos, una vida. Si la amas, defiende su existencia.
Lucha por su independencia. Ayúdala a encontrar su felicidad, pero sobre todo enséñale a quererse. Recuerda, eres el responsable de tu hogar. No condenes a tu esposa a los golpes, insultos o a la muerte. No dejes a tus hijos en el abandono. A la soledad, el dolor, huérfanos por su madre y olvidados por su padre. No amor, casos de femicidio.